Nunca pensé que compartiría esta historia. Es complicada, dolorosa y es algo con lo que he estado lidiando sola durante demasiado tiempo. Pero tal vez al contarlo pueda verlo con más claridad o al menos entenderlo mejor. Todo comenzó con mi hijo Julián. Él significa todo para mí. Lo he criado sola. Durante tantos años hemos sido solo nosotros dos ante el mundo. Pero las cosas entre nosotros cambiaron. No lo vi venir. No quería verlo. Y luego una noche todo se descontroló. Había sido una velada de copas. Reíamos, hablábamos y disfrutábamos de la compañía del otro. Pero entonces entró en mi habitación y no pude detenerlo. No pude detenerme a mí misma. No es fácil contar esta historia. Es una historia sobre amor y obsesión, algo que nunca habrías imaginado. Si sigues aquí, gracias por escuchar. Espero que al compartir esto pueda encontrar algo de paz. Quizás ayude a alguien más que esté lidiando con sus propios secretos. Déjame llevarte a donde todo comenzó. No fue esa noche, sino años antes. Mi nombre era antes Elena. Tenía 44 años y la mayor parte de mi vida había sido madre. Eso es lo que soy. Julián tiene ahora 17 años. Ha sido mi mundo desde su nacimiento. Sabía que haría todo por él, pero criarle no ha sido fácil. Soy madre soltera desde que era un bebé. Su padre, Andrés, nos dejó. Un día simplemente hizo las maletas y nunca más miró atrás. No hablo mucho de él. Sigue siendo un recuerdo distante incluso después de todos estos años. Los primeros años fueron difíciles. Tenía 2 trabajos solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Hubo noches en las que llegaba a casa exhausta, apenas podía mantenerme en pie. Pero luego me sentaba junto a su cuna y lo miraba dormir. Él era la razón por la que seguía adelante. Mi pequeño rayo de luz en la oscuridad. Julián era un niño dulce, callado y sensible. Siempre se aferraba a mí. No tenía muchos amigos mientras crecía. Era tímido, y los niños pueden ser crueles. Así que siempre éramos solo nosotros dos. Pasábamos horas leyendo, viendo películas y hablando de todo y de nada. Él me confiaba sus pensamientos, sus miedos, sus sueños. Y yo me entregaba por completo a él, quizás demasiado. Pero a medida que crecía, las cosas empezaron a cambiar. Ya no era ese pequeño niño. Se estaba convirtiendo en un hombre. Y no sabía cómo manejarlo. No sabía cómo dejarlo ir. Julián comenzó la secundaria. Entonces noté que estaba teniendo dificultades. Volvía a casa en silencio, cada vez más encerrado en sí mismo. Ya no quería hablar conmigo como antes. Y luego estaban esas miradas. A veces me miraba como si me viera por primera vez. Eso me incomodaba, pero me decía a mí misma que era solo una fase. Era joven, confuso, intentando descubrir quién era. Pero no era solo eso. Empezó a decir cosas. Cosas que un hijo no debería decirle a su madre. Elogios. Comentarios personales sobre mi apariencia, mi ropa. Yo lo hacía reír. Cambiaba de tema. Pero en el fondo me sentía incómoda. Y luego había momentos en los que se ponía celoso si hablaba con otro hombre. Incluso con un compañero de trabajo o un vecino. Se quedaba despierto durante horas preguntándome por qué necesitaba a alguien más. Cuando estaba con él, no sabía qué hacer. No quería creer que era serio. Que era mi hijo, mi niño. Me decía a mí misma que pasaría, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. No quería enfrentarlo, y luego sucedió esa noche. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte más sobre Julián y sobre nosotros. Porque no es solo su historia. Esta historia también es la mía.
Y para entender cómo llegamos a este punto, debes saber quiénes somos. Antes de que todo se convirtiera en Andrés, hubo un hombre llamado Conrado. Ese nombre evoca muchas emociones. Él fue mi esposo. Una vez un padre. Un padre, pero ya no era parte de nosotros. Se marchó hace mucho tiempo, dejando solo un niño sin ninguna explicación. Julián había estado ausente durante años. La rabia que sentía hacia su padre, Conrado, se había transformado con el tiempo. Al principio lo culpaba de todo, de su partida y de la carga que había tenido que llevar sola. No era lo suficientemente fuerte para criar a Julián por su cuenta, y esa frustración se había convertido en un peso que la oprimía. Con el paso de los meses, comenzó a preguntarse si la ausencia de su padre era la razón detrás de los problemas de Julián. Se preguntaba si había fallado en su papel como madre, si había hecho algo que lo había empujado a alejarse. La culpa la consumía, y aunque intentaba ser fuerte, a menudo se sentía perdida. La vida de Julián había cambiado drásticamente. La adolescencia lo había envuelto en un torbellino de emociones y confusiones. Ella lo veía regresar a casa en silencio, cada vez más encerrado en su mundo. Las miradas que le lanzaba eran diferentes, como si la estuviera viendo por primera vez, y eso la incomodaba. Intentaba convencerse de que era solo una fase, que todo pasaría, pero en el fondo sabía que había algo más. Un día Julián le confesó que quería volver a conectar con su padre. Esa noticia la dejó helada. No sabía cómo decirle que debía mantenerse alejado, que no merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, una parte de ella anhelaba que tal vez, solo tal vez, Conrado pudiera ayudar a Julián de alguna manera. Pero eso era un dilema que tendría que enfrentar más adelante. En esos momentos difíciles, había personas que la apoyaban, aunque no siempre de la manera que ella deseaba. Angélica Matthews, su mejor amiga desde la universidad, era una de esas personas. Siempre sabía qué decir, incluso cuando ella no quería escuchar. Angélica nunca la juzgó, incluso cuando sentía que merecía ser criticada. Un día, mientras compartían una comida, Angélica notó que algo no iba bien con Julián. La forma en que la miraba, su comportamiento, todo parecía indicar que había algo más profundo. Angélica intentó hablar con ella, pero ella se mostraba reacia a abrirse. No quería escuchar, no quería enfrentar la realidad. Sin embargo, Angélica no se rindió y continuó intentando ayudarla. Por otro lado, estaba Máximo, un colega que había comenzado a mostrar interés en ella. Era divertido y encantador, y al principio no supo cómo manejar su atención. Hacía tanto tiempo que nadie la miraba de esa manera que se sentía incómoda. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a pensar que tal vez él podría ser la oportunidad que necesitaba para empezar de nuevo, para ser más que solo una madre. Sin embargo, Julián se enteró de que ella había estado hablando con Máximo en un evento de trabajo. La frialdad que mostró fue devastadora. Ella no quería hacerle daño, pero la situación la había llevado a un punto de no retorno. No quería perderse a sí misma ni convertirse en un campo de batalla entre dos direcciones opuestas. Sabía que alguien terminaría herido, pero la vida no siempre se puede controlar. A veces solo había que aferrarse a lo que se tenía. Pero había momentos en que la vida parecía más ligera. Una noche decidieron salir a cenar, solo ellos dos. Fue una decisión inusual, ya que la rutina diaria de trabajo y responsabilidades siempre parecía interponerse. Esa noche se prometieron disfrutar de su tiempo juntos sin distracciones. Fueron a un pequeño restaurante en el centro de la ciudad. Aunque no era el lugar más elegante, era acogedor. Rieron y conversaron sobre trivialidades, disfrutando de una conexión que parecía perdida. Sin embargo, a pesar de la alegría, una ligera tensión flotaba en el aire. Cuando llegaron las bebidas, ella se dejó llevar más de lo habitual. La risa y el alcohol hicieron que la atmósfera se tornara más relajada, pero también más peligrosa. A medida que la noche avanzaba, notó un cambio en Julián.
Se volvió más seguro y la forma en que la miraba, como le tocaba el brazo al levantarse, era diferente. No era la mirada de un hijo hacia su madre. Ella intentó convencerse de que no era nada, que solo era el efecto del alcohol. Pero en el fondo sabía que había algo más. La risa y los comentarios inapropiados de Julián la hacían sentir incómoda, y aunque intentaba ignorarlo, la realidad era innegable. La noche se tornó confusa, y a medida que se acercaban más, el ambiente se cargaba de una tensión que no sabía cómo manejar. Se decía a sí misma que todo era solo un juego, que no debía preocuparse. Pero en su interior, la inquietud crecía. La noche había sido larga y un poco confusa. Clara y su hijo Julián regresaron a casa después de una cena que había comenzado como una simple salida para reconectar. La risa y el vino habían fluido, pero ahora, al llegar a casa, Clara se sentía cansada y un poco mareada. Sin embargo, había una sensación de satisfacción en su interior. Había sido una buena noche, una noche normal. Se puso su camisón y se metió en la cama, sin prestar mucha atención a los detalles. Estaba a punto de caer en un sueño profundo cuando escuchó el crujido de la puerta de su habitación. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego notó la presencia de alguien en la habitación, alguien que la miraba. Era Julián. Lo supo al instante. Ambos estaban allí en la misma habitación, pero el silencio era denso. No dijo nada, no se movió. Simplemente se quedó allí, esperando. No sabía qué esperaba, quizás que él hablara, que se fuera. Pero no lo hizo. Se acercó más y en un instante su mano tocó suavemente su brazo. Clara se quedó paralizada. Su mente gritaba que debía detenerlo, que debía decir algo, pero no pudo. Extendió su mano y lo tocó suavemente con la esperanza de que él comprendiera lo que estaba haciendo, que se detuviera. Pero en lugar de eso, la presión de sus manos se volvió más insistente, más decidida, y ella no lo detuvo. No sabía por qué. Tal vez fue el efecto del alcohol. O quizás había algo más profundo, algo que no quería admitir. Se permitió explorar esa conexión, aunque sabía que era incorrecto. Pensó, debería haberlo detenido, pero no pude. No supe cómo. Y así, lo dejó suceder. No quería profundizar en lo que ocurrió después, porque algunas cosas son demasiado difíciles de verbalizar. Pero lo diría de todos modos, no era solo su madre, y él no era solo su hijo. Eran algo más, algo que aún no comprendía del todo. Cuando todo terminó, Julián se fue sin pronunciar una palabra, y Clara se quedó allí, mirando al techo como si nunca hubiera estado presente. No lloró, no gritó. Simplemente existió aturdida y rota, consciente de que nada volvería a ser igual. La confusión que siguió fue difícil de describir con palabras. Julián no dijo nada innecesario, su gesto habló por ambos. Clara se decía a sí misma que debía actuar, que lo que había hecho estaba mal. Pero en ese momento no pudo. Estaba paralizada por la culpa, por el miedo, por algo más que no podía identificar. No era lo que uno podría pensar, no era violento, no era forzado, pero tampoco era simple. Era una mezcla de emociones confusas. La culpa, la vergüenza, la soledad se entrelazaban de tal manera que Clara no podía discernir dónde comenzaba una y terminaba la otra. No quería entrar en detalles, algunas cosas son demasiado íntimas. Pero lo diría de nuevo, no era solo su madre, y él no era solo su hijo. Eran algo más, algo que todavía no podía nombrar. Cuando todo terminó, Julián se marchó, y ella se quedó allí, sintiéndose más sola que nunca. La habitación estaba en silencio, pero su mente gritaba. Gritaba por lo que había hecho, por lo que había permitido que sucediera. No lloró, no gritó. Solo existió aturdida y rota, sabiendo que nada mejoraría. Se repetía a sí misma las preguntas sin respuesta: ¿por qué dejé que sucediera? ¿Por qué no lo detuve? ¿Fue el alcohol, la soledad, o algo más profundo que había estado ignorando durante años?
No lo sabía. Aún no lo sabía. Lo único que sabía era que en ese momento había fallado como madre. Había traicionado a Julián. Esa noche no regresó a la cama. No sabía a dónde había ido. Quizás él estaba tan confundido como ella. Quizás se sentía avergonzado. O tal vez simplemente no le importaba. No lo sabía. Lo único que sabía era que cuando el sol salió, ella seguía allí, mirando al techo, tratando de entender cómo todo había salido tan mal. Los días que siguieron fueron un borrón. No podía mirar a Julián a los ojos. No podía siquiera estar en la misma habitación con él. Clara se sentía atrapada en su propia casa. Cada vez que veía a Julián, recordaba lo que había sucedido, lo que había permitido que ocurriera. Por eso comenzó a evitarlo. Se refugiaba en su habitación, salía temprano para trabajar y regresaba tarde, como si el tiempo pudiera borrar lo que había pasado. Se repetía que era mejor que ambos tuvieran espacio, pero en el fondo sabía que estaba huyendo de él, huyendo de sí misma. No podía seguir guardando todo dentro. Necesitaba hablar con alguien, alguien que no la juzgara, alguien que simplemente escuchara. Así que decidió llamar a su mejor amiga Angélica, la única persona que pensaba que podría entenderla. Angélica, necesito hablar contigo, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Claro, ¿qué pasa? Respondió Angélica con la preocupación evidente en su tono. Clara se tomó un momento antes de continuar. Sabía que no podía contarle todos los detalles, pero tenía que hacerle entender lo rota que se sentía, lo perdida que estaba. He estado lidiando con muchas cosas, comenzó, y a medida que hablaba, notó cómo la voz de Angélica se mantenía tranquila, sin gritos ni juicios. Lo único que he querido escuchar este año es que ambos necesitan ayuda, dijo Angélica al final de la conversación. Pero no sabía cómo ayudarles. No sabía por dónde empezar. Mientras tanto, Julián no se lo ponía fácil. Su comportamiento había cambiado drásticamente, se volvió posesivo, demandante. Cada vez que Clara intentaba distanciarse, él se enojaba, acusándola de abandonarlo, de preferir a otros antes que a él. Era como si quisiera poseerla por completo, y no aceptaba un no como respuesta. Comenzó a faltar a la escuela. Clara podía oírlo llegar a casa en medio de la noche, pero no se atrevía a decir nada. Tenía miedo de confrontarlo, miedo de lo que podría suceder si lo hacía. Se sentía impotente mientras él se aislaba, alejando a todos, incluso a ella. Entonces de repente Andrea apareció de nuevo en su vida. Después de años de ausencia, se puso en contacto con Clara, expresando su deseo de reconectar con Julián, de ser parte de su vida nuevamente. Clara no sabía cómo decirle que se mantuviera alejado, que no merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, en el fondo, había una parte de ella que se preguntaba si su ausencia había contribuido a que Julián se comportara de esa manera. Quizás, solo quizás, una figura paterna podría ayudar a Julián de una forma que ella no podía. Y luego estaba Maximus, el amigo paciente y amable. Maximus no sabía lo que había sucedido en el pasado, ¿cómo podría saberlo? Pero sentía que algo no estaba bien. Siempre le preguntaba si estaba bien, y Clara deseaba poder apoyarse en él, encontrar en su amistad el consuelo que tanto necesitaba. Pero después de lo que había hecho, se sentía indigno de su bondad, de su amor. Estaba atrapada entre el pasado y el presente, entre las personas que la necesitaban y la persona que debía ser. No sabía cómo seguir adelante, ni siquiera si era capaz de hacerlo. Una noche todo llegó a un punto crítico. Clara estaba en la cocina, intentando distraerse con cualquier cosa. Fue entonces cuando Julián entró, su mirada era una tormenta de emociones reprimidas. La ira que emanaba de él era tan intensa que dolía, como si estuviera a punto de estallar. «Siempre prefieres a otros antes que a mí», gritó, y Clara sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Intentó explicarle, pero las palabras se le atascaban en la garganta.
Solo pudo quedarse allí paralizada, mientras él desahogaba todo lo que había estado guardando. No es así. Continuó Julián. Eres igual que papá. ¿Vas a dejarme también? En ese momento Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba. No podía contener más las lágrimas. Se echó a llorar, deseando que Julián entendiera cuánto lo amaba, cuánto le dolía haberle causado dolor. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de cuántas veces lo había decepcionado, de cuántas veces había fallado como madre. Julián no dijo nada. Simplemente la miraba, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. Luego se dio la vuelta y se marchó como si se hubiera rendido. Clara sintió que no podía dejarlo ir así. Clara extendió su mano hacia Julián, deseando que se quedara, que hablara con ella y que la perdonara. Pero él se dio la vuelta, la miró como si fuera una extraña y pronunció aquellas palabras que la destrozaron. No sé quién eres en este momento, dijo Julián, su voz temblando de emoción. André apareció de repente como un rayo en medio de la tormenta. Había intentado comunicarse con Clara durante días, pero ella había ignorado sus llamadas. No quería que él estuviera allí, no quería que viera la descomposición de su vida, pero ahí estaba, en el umbral de la puerta, observándolos con una mirada de desconcierto. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Nadie se atrevía a romper el silencio. Fue André quien finalmente habló, su voz calmada pero con un matiz de amargura que resonó en el corazón de Clara. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, y con esas palabras, la represa emocional de Clara comenzó a romperse. Clara se sintió culpable de todo lo que había sucedido. Estaba allí, sintiendo que merecía cada palabra hiriente, cada acusación. Pero no quería que Andrés se sintiera así. Él no merecía ser parte de su caos. Julián, dijo André dirigiéndose a su hijo. Tómate un momento para calmarte y piensa en lo que estás diciendo. André hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego continuó. Deja que Julián se quede conmigo un rato. Ambos necesitan espacio para procesar esto. Es hora de que empecemos a sanar. Clara no sabía qué decir. Quería mantener a Julián cerca, protegerlo, pero sabía que André tenía razón. Necesitaban tiempo y espacio y quizás, solo quizás, Julián necesitaba a su padre. Era la única manera de que ambos pudieran sanar. Julián no dijo mucho. Apenas miró a su madre antes de apartar la vista y marcharse. Así, Clara y Andrés se quedaron solos. Después de que Julián se fue, Clara sintió un vacío abrumador, como si una parte de ella hubiera sido arrancada. Pero en esa soledad, encontró algo que no había tenido en mucho tiempo: claridad. Sabía que no podía seguir así. No podía seguir huyendo como lo había hecho antes. La culpa, el dolor, los errores que había cometido, todo eso necesitaba ser entendido y enfrentado. Empezar terapia no sería fácil, pero era necesario. Las decisiones que había tomado la habían moldeado, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Era uno de los pasos más difíciles que había tomado, pero también uno de los más importantes. Su terapeuta la ayudó a ver cosas que había estado ignorando. La soledad le permitió expresar lo que realmente quería. Poco a poco Clara comenzó a reconstruirse. También volvió a conectar con Maximus, aunque no fue fácil. Se sentía indigna de su atención, como si no mereciera su amistad. Maximus fue paciente escuchándola y recordándole que era más que sus errores. Merecía ser feliz. El amor seguía siendo un trabajo en progreso, pero por primera vez en mucho tiempo, Clara y Julián estaban avanzando. No era perfecto, pero estaban intentando entenderse. André estaba haciendo un esfuerzo, y Julián estaba en terapia, trabajando en su propio dolor y confusión. Sabía que tomaría tiempo, pero había esperanza. Y por ahora, eso era suficiente. La vida no siempre es un cuento de hadas.
Un final feliz es complicado. Es doloroso pero es real, y quizás eso sea lo más importante. La vida no siempre es justa. Luchar por uno mismo siempre vale la pena. Cometemos errores, pero también podemos aprender de ellos. Retroceder es parte del crecimiento, siempre que podamos repararlos. Clara había recorrido un largo camino. Agradecía cada paso, cada lección. No juzgaba a los demás, solo quería compartir su historia, recordando que todos somos humanos. Todos enfrentamos nuestras propias luchas y secretos. Es triste, pero también tenemos la fuerza para cambiar y crecer. Si esta historia resonó contigo, genial. Si te ha hecho reflexionar, Clara estaría encantada de escuchar tus pensamientos. Hablar sobre ello es el primer paso. Y si te sientes perdido, no dudes en buscar apoyo, ya sea de un amigo, un terapeuta o alguien en quien confíes. No tienes que enfrentar esto solo. Gracias por estar ahí, por escuchar. Si deseas compartir tu verdad, Clara está lista para escuchar. Recuerda cuidar de ti mismo porque la sanación comienza contigo. Suscríbete al canal.